A continuación vamos a hacer el balance de la siguiente reacción redox, donde el ion permanganato reacciona con el hierro y genera hierro más 2 más manganeso más 2. La reacción no se puede ajustar de forma simple por el método del tanteo ni por el método algebraico, por tanto utilizaremos el método del ion-electrón y el balance lo haremos en un medio ácido. En este recuadro se muestran las reglas que se deben seguir para hacer ese ajuste, cuya primera regla es determinar los estados de oxidación para cada elemento en la ecuación química. Para determinar los números de oxidación de los distintos elementos de la reacción química, vamos a partir con el permanganato, que se encuentra en el lado de los reactantes, y vamos a determinar el número de oxidación del manganeso en el permanganato. ¿Por qué no es necesario determinar el número de oxidación del oxígeno? Porque todas las oxisales o oxiácidos o óxidos tienen el mismo número de oxidación para el oxígeno, y las únicas excepciones a esto serían los peróxidos y el oxígeno molecular, donde los números de oxidación son -1 y 0 respectivamente. En los demás casos, todos el número de oxidación del oxígeno se mantiene. En el caso del número de oxidación del manganeso en el permanganato, el manganeso sería X, sería mi incógnita. Y para sacar el número de oxidación de este, debo hacer la sumatoria de los números de oxidación. El número de oxidación del oxígeno sí lo tengo, sería -2, el cual se debe multiplicar por el número de átomos de oxígeno que hayan, que en este caso son 4, y la ecuación se iguala a la carga que pudiese tener la molécula, que en este caso es -1. Las moléculas no siempre tienen carga, cuando no tengan carga se va a igualar a 0. Se debe desarrollar la ecuación y podemos decir que x menos 8 es igual a -1, donde x va a ser igual a más 7. Con esto yo tengo el número de oxidación del manganeso. Una vez que ya determiné el número de oxidación en esta molécula, que sería la más compleja de todas, yo puedo ver los números de oxidación en las siguientes especies. En el caso del hierro, como es una especie libre o una sustancia pura, el número de oxidación para ella, para una especie libre, es 0. En el caso del hierro más 2, que sería el producto, como es un ion monoatómico, su número de oxidación es más 2. Por tanto, se mantiene la carga que tenga el ion monoatómico. Lo mismo va a ocurrir con el ion manganeso más 2, donde también el número de oxidación sería más 2 porque esa es su carga. Hay que hacer claramente la diferencia entre estos dos iones que están en los productos con el ion permanganato, donde no se cumple la regla para un ion monoatómico porque es una molécula iónica. Por eso que tuvimos que desarrollar el ejercicio de otra manera. Una vez que tenemos ya los números de oxidación, faltaría solamente poner el 0 que tenía el hierro. Podemos determinar las especies que se oxidan o las especies que se reducen. Si observamos en la parte de los reactantes, el manganeso más 7 está pasando a manganeso más 2. Por tanto, ahí se está disminuyendo el número de oxidación, significa que hay una reducción y que este elemento está está ganando electrones. En el caso del hierro 0, está pasando a hierro más 2, está aumentando el número de oxidación, significa que el hierro está perdiendo electrones. Por tanto, yo puedo decir que la especie que se oxida
La especie que se oxida es el hierro se oxida, y puedo decir que la especie que se reduce es el ion permanganato. Entonces, que se reduce. Ahora, ¿quién es el agente oxidante? El agente oxidante es aquella especie que está oxidando a la otra. Por tanto, el agente oxidante, en este caso, sería el ion permanganato porque está oxidando al hierro. Al revés, el agente reductor es aquel que está reduciendo a la otra especie, que en este caso sería el hierro que está reduciendo al permanganato. Una vez que se determina quién se oxida, quién se reduce, el agente oxidante, el agente reductor, se pueden escribir las semirreacciones de oxidación y de reducción. Por tanto, vamos a comenzar con la semirreacción de oxidación. En la semirreacción de oxidación, como el hierro es el que se oxida, se escribe el hierro pasando a hierro más 2. Se debe ajustar la semirreacción con el número de átomos que haya de cada especie, como son los mismos, no es necesario hacer un ajuste, pero sí se debe poner el número de electrones que hay en juego. Como el hierro está perdiendo 2 electrones porque está pasando a carga más 2, yo debo poner los electrones que hay en la semirreacción de oxidación en juego. Por tanto, en este caso ya estaría ajustada la semirreacción de oxidación. Luego ponemos la semirreacción de reducción, donde el ion permanganato está pasando a el ion manganeso, más 2. Acá el ajuste va a ser un tanto más complicado por la presencia de oxígeno en el ion permanganato. Como voy a ajustar en un medio ácido, y aquí hay que hacer bien la diferencia, las reglas me dicen que cuando se ajusta en un medio ácido, debo poner agua para ajustar el oxígeno. Como tengo 4 átomos de oxígeno al lado de los reactantes y al lado de los productos no tengo oxígeno, es necesario que yo ajuste con agua el número de oxígeno. ¿Cuántas moléculas debo poner de agua? Las necesarias. Como acá son 4 átomos de oxígeno, acá también deben haber 4 átomos de oxígeno y eso se consigue con 4 moléculas de agua. Como ajusté ya los átomos de oxígeno a los dos lados, ya sea reactante y producto, observo que ahora me está sobrando hidrógeno al lado de los productos, el cual puedo ajustar agregando protones al lado, en este caso, de los reactantes. ¿Cuántos protones debo poner? Dependiendo del número de hidrógeno que haya, en este caso, al lado de los productos, que son 8. Por tanto, 8 protones. Una vez que ya ajusté tanto los oxígenos, hidrógeno y el manganeso, me corresponde ahora poner los electrones que hay en juego en la semirreacción de reducción. Y sabemos que el permanganato más 7 está pasando a más 2, por tanto está ganando electrones. ¿Cuántos electrones está ganando para llegar de más 7 a más 2? Está ganando 5 electrones. Una vez que ya ajusté el número de átomos y puse los electrones que habían en juego, tengo listas las dos semirreacciones. Ahora es necesario que ajuste el número de electrones de la reacción global que debo escribir acá abajo. Porque tengo semirreacción de oxidación y de reducción, ahora tengo que escribir la reacción global. Para ello, el número de electrones tanto en la semirreacción de oxidación como de reducción deben ser iguales. Y eso se consigue determinando el mínimo como un múltiplo de las dos semirreacciones.
En este caso el mínimo común múltiplo de las dos semireacciones es 10. Por tanto, para llegar a 10 electrones acá, debo multiplicar por 5. Ese 5 multiplica a todos los elementos de la reacción. Por tanto, van a ser 5 hierros, 5 hierro más 2 y 10 electrones. Lo mismo debo hacer con respecto a la semireacción de reducción, pero en este caso debo multiplicar por 2 para llegar a 10 electrones. El 2 lo multiplico por el número de protones, que son 8, entonces se generan 16 protones. El 2 lo multiplico por el permanganato, que serían 2 moles del ion permanganato, y serían 2 moles del manganeso más 2. Multiplico las 4 moléculas de agua por 2 y eso me generan 8 moléculas de agua. Con esto tengo las dos semireacciones de oxidación y reducción con igual número de electrones, por tanto, cuando yo haga la ecuación global, no voy a poner los electrones, a pesar de que sé que son 10 electrones que hay en juego. Por tanto, la reacción global sería 5 hierro más 16 protones más 2 moles de ion permanganato, dando 5 hierro más 2 más 2 manganeso más 2 más 8 moléculas de agua. Con esto la reacción estaría ajustada en un medio ácido.